Ser podcast. Y ya estamos en el Festival de Málaga a la espera de ver qué nos trae esta nueva temporada de cine español. En cartelera ya tenemos algunas propuestas, por ejemplo la de Javier Ruiz Caldera, que dirige Wolfgang, una bonita comedia sobre un niño superdotado que tiene que vivir con un padre al que apenas conoce. Hablamos con Jaime Rosales de su nueva película en francés, Morlaix, y comentamos otros títulos galos como Las chicas del balcón o el documental del jefe de Cannes sobre los Lumière. La superproducción de la semana llega directamente a Netflix, su película Máscara con Millie Bobby Brown, y ya os adelantamos que no ha salido muy bien. Y en televisión tenemos serie de Mussolini, Un gato pardo seriado, y la serie británica que lo va a petar, Adolescencia. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Esta edición del Festival de Málaga será recordada por ser la primera en la que hay más directoras que directores en competición. Una rara avis en la industria del cine donde, como demuestra un estudio reciente de la Unión Europea, la igualdad está muy lejos de conseguirse. Lo de Málaga es una buena noticia que hay que celebrar porque significa que funcionan muchas cosas. Funciona el sistema de ayudas a la producción del ICA, funciona el trabajo de CIMA y funciona algo muy importante, y es que las jóvenes tienen ahora referentes, algo que antes era más bien escaso. Pero también es buena noticia porque la representación es mucho más diversa, abierta y rica en nuestro cine y en la sociedad. Tenemos muchas ganas de ver lo que nos va a deparar esta edición y ese nuevo cine que viene. Es una alegría que va acompañada también de cierta precaución porque, como decimos, lo de Málaga es un pequeño oasis. Por ejemplo, retengan este dato, solo un 27% de las trabajadoras del audiovisual europeo fueron mujeres el pasado año. En 2024, solo un 30% de las películas estrenadas aquí en España tenían a una mujer detrás. Por eso lo de Málaga no puede ser solo una foto o algo con lo que quedar bien o con lo que conformarnos. Hay que seguir insistiendo, pues todavía ninguna mujer dirige en nuestro país un festival de cine y la paridad está siempre lejos de conseguirse en la cartelera, en los premios o en los festivales. Hay que trabajar en ello y hacerlo más que para una foto, por convencimiento, y que tener claro que no se puede dar un paso atrás en materia de igualdad. Que yo para qué lo quiero si no es de tu posesión, si no es de tu posesión, ¿para qué quiero el corazón? ¿Para qué lo tengo en el pecho si no cumple su función? Que sabía mi madre dijo que el amor que es verdadero ni es Artura ni es acertijo, ni Artura ni acertijo, que el amor que es verdadero no hace daño al corazón y siempre quedará contigo. Hola, ¿qué tal? Empezamos el cine en la Ser desde el Festival de Málaga, donde pues ya ha empezado este certamen, una nueva edición. José Manuel Romero, Leo Castro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, preparadísimos, ¿verdad? Con ganas de biznagas. Sí, con ganas de Málaga. Bueno, este año hay un giro en la sección oficial, lo decíamos al inicio, hay más cine de autor, pero sobre todo muchas óperas primas, películas que descubren pues nuevos talentos, nuevas miradas, y entre ellas las de muchas directoras en la sección oficial, como defendía el director del certamen, Juan Antonio Vigar. De las 22 películas que compiten en la sección oficial del festival, 13 han sido dirigidas por mujeres. Eso es un 60%. Y si nos vamos a las españolas, nos encontraremos que de las 15 películas españolas, 10 han sido dirigidas por mujeres. Eso es un 66,6%. Por primera vez entonces se da el hecho de que el porcentaje de mujeres directoras seleccionadas supera al de hombres. Y algo que también es importante para nosotros y que se pone de manifiesto cada año más. Las óperas primas. Un 33%, 904 óperas primas. Eso significa que también Málaga es un lugar donde los jóvenes creadores, los talentos emergentes, consideran que tienen cabida y que primero se les valora y segundo se les da impulso. Y eso nos ha llevado a que
en años anteriores también tuviéramos muchos premios para películas que han sido óperas primas. Bueno, pues ¿cuánto de ese talento emergente que vamos a ver aquí en Málaga os apetece? ¿Cómo veis esta edición del festival? Que a priori yo creo que pinta bastante bien. Sí, desde hace unos años siempre se ven cosas muy interesantes, películas que luego tienen recorrido a lo largo del año y se ven en los premios, ¿no? Que en los Goya o en los Feroz. Yo creo que se ha consolidado ya el Festival de Málaga, eso como una de las grandes citas del cine, a comienzos de la primavera. Hay una avalancha de producciones españolas que ya, hombre, muchas, imagino que al Festival de Málaga le gustaría tener incluso más nombres, grandes nombres del cine español, pero lo cierto es que cada vez hay más películas que se pelean por entrar en el Festival de Málaga, ¿no? Y eso es muy positivo. A mí lo que no sé si molesta, pero sí que me da una sensación. La sección oficial me parece impecable, así a priori. Luego veremos cómo queda, ¿no? Claro. Porque luego hay que verla, pero así como bueno, pues por ganas de descubrir, también porque, bueno, pues a priori que una directora como Celia Rico adapte a Chirves, pues siempre apetece. Sorda, que ya la hemos visto porque venimos de Berlín, pues es una película magnífica y que plantea nuevos temas sobre las relaciones, una nueva mirada, y es una nueva directora. Luego porque está Gracia Querejeta, o porque hay pues otros nombres que a priori, Dani Guzmán, ¿no? Que también viene. Eso, por supuesto. Lo que me molesta un poco es que cada vez esto lo hace Cannes, lo hace Venecia, lo hacen todos los festivales y San Sebastián, crear casi una sección fuera de competición oficial con un montón de películas que también tienes que ver. Y hay esta cosa de no poder abarcar un festival que da bastante vértigo, y que la verdad es que no sé si deberíamos pararnos y pensar, ¿no? Que lo decimos cada cierto tiempo. Y ahí están, por ejemplo, los Aitás o Julio Medem, ¿no? Que son también grandes nombres. Hay 22 películas, como escuchábamos a Vigar en sección oficial, y 21 fuera de concurso. Esto provoca que nos vayamos a 43 películas, que es algo inasumible para cualquier persona, pero para cualquier periodista también, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con una sección oficial este año que para mí me parece una declaración de intenciones y no sé si un giro del festival, donde hay muchísimo más cine de autor. Siempre ha habido óperas primas en Málaga, pero este año como hay una voluntad, o a lo mejor ha cuadrado así, de descubrir nuevos talentos. Y luego muchas de esas películas a lo mejor no tienen, digamos, esas caras de alfombra roja más vendibles, y eso se ha metido en la sección fuera de concurso. Estos son los equilibrios de los festivales y como yo puedo analizar viendo las películas a concurso. Y todo lo que comentabais también me parece muy interesante que se vayan a concentrar en sección oficial generacionalmente, ¿no? Muchas amigas, muchos amigos y muchos trabajos colaborativos que se cruzan, ¿no? Desde Celia Rico y Belén Funes, que sabemos que son amigas, Gerard Oms, que es alguien que ha sido coach de actores y que presenta su ópera prima. Celia Rico es la tutora de una ópera prima de una nueva cineasta vasca. O sea, como que me parece interesante también todos esos nexos en el cine y generacional, que haya esa renovación en el cine de autor español, y deseando conocer todas esas películas. Pues a ello nos pondremos, y precisamente de cine español vamos a hablar lo primero, porque es uno de los grandes títulos que llega a los cines. Wolfgang es la nueva película de Javier Ruiz Caldera, que cuenta la historia de un niño de 10 años con un coeficiente intelectual de 152 y un trastorno del espectro autista, que se ve obligado a vivir de repente, cuando muere su madre, con su padre, Carlas, a quien no ha visto nunca. Es un tipo desorganizado y mucho menos listo que él. Hoy quiero ensayar esta pieza de Bach. Ah, caray, veo que vamos al grano. A ver. ¿Qué tal va el cole? Me aburro. Los niños de mi clase solo hablan de cosas inútiles. Wolfgang, empatía, lo hemos hablado muchas veces. Hoy la profesora de música me ha felicitado. Ah, qué bien. He tocado mal a propósito y me ha dicho que no había oído nunca a nadie tocar tan bien el piano. Miqui Esparvé y Jordi Catalán son ese padre y ese hijo en esta película, acompañados de intérpretes como Àngels Goyanons y Ana Castillo, con el reparto y con el director hablado Joel Peña. Wolfgang surge de las ganas de hacer una película basada en el punto de vista de un niño, que llevo años buscando ese tipo de película, y cuando cayó en mis manos la novela de Wolfgang, que escribió Laia Aguilar,
vi como la oportunidad, intuí que detrás de esa novela podía haber una película poderosa que hablase de temas que a mí me interesaban muchísimo, más allá de la infancia, como digo, la paternidad. Wolfgang tiene el trastorno del espectro autista, Asperger. Eran temas tratados con mucho sentido del humor y también con mucha verdad. Ese tratar de contribuir en el visibilizar, evidentemente, pues este trastorno del espectro autista, que en este caso es muy singular, porque además es un niño con altas capacidades y esto no es como una condición sine qua non dentro de este trastorno, pero sí es verdad que se dan como condiciones más generales, como la literalidad de las palabras, pues la falta o la dificultad a la hora de adaptarse en ciertos entornos, de comunicarse, de saber participar en según qué tipo de situaciones, y eso sí que aparece en la peli y se defiende muy bien, se explica muy bien, y me parece pues muy interesante que se coloque al personaje protagonista con ese trastorno, ¿no? Eso también me parece muy valiente de la peli. Sí, a mí me gustan las películas, como espectador me gustan las películas que con ligereza disfrutas de la peli, que es para todos los públicos. Si un niño puede disfrutar de cómo el niño habla a su padre, cómo el padre acaba tratando al hijo, las emociones, pero también debajo hay como ciertas capas para el público más adulto que puede apreciar los temas que se tratan, el trastorno del espectro autista, el duelo, la pérdida, los temas tabús que a veces tenemos y no queremos contar a los hijos, y como el mensaje de la peli, ¿no? Que al final las cosas hay que hablarlas, y por muy traumáticas que sean hay que nombrarlas, hay que sacarlas a la luz y acompañar al niño a que las gestione, ¿no? Con mucho amor, sobre todo. Bueno, pues os tengo que decir que me ha encantado, me lo he pasado muy bien, he llorado, me he reído, están todos los actores, incluido ese niño fantástico, muy bien dirigidos, todos estupendos. Es una historia muy bonita sobre un padre pues que no precisamente ochentero, pero que por lo que sea no se encargó de ese niño y de repente se tiene que encargar. Es un actor pues no demasiado bueno, no le salen las cosas bien, tiene a Berto Romero de representante. ¿Cómo le puede salir? ¿Cómo le puede salir bien? Qué divertido. Y entonces tienen que aprender a quererse, a convivir con un niño que es inteligentísimo y un padre que no lo es, ¿no? Entonces está siempre esta cosa de que el niño está por encima del padre, y que encima pues es una película sobre el duelo y sobre aceptar la pérdida de la madre. Y encima tiene pues muchos juegos con el cine, no vamos a desvelar, pero aparece Bayona, aparece Carlos Cuevas, aparece, como decimos, Berto Romero. Entonces hace como bastantes guiños, yo creo que para un espectador más adulto, y luego esa historia bonita de padres e hijos, bueno, pues del colegio, que la verdad es que no es nada manida, y aunque tiene este puntito de hacernos llorar, yo creo que puede funcionar muy bien en la taquilla. La estrena Telecinco, o sea que esperemos que este cine español... Promocionada va a estar. Promocionada va a estar, y que es un cine familiar que muchas veces no es tan fácil encontrar en la cartelera. Tienen los niños y las familias, tienen el cine de animación, pero después cuesta encontrar cine de carne y hueso que también hable de la familia. De ahí el éxito, por ejemplo, de Santiago Segura, ¿no? Sí, bueno, y Javier Ruiz Caldera yo creo que es un director muy a reseñar, ¿no? Porque tiene unas comedias, a mí, por ejemplo, Promoción Fantasma me hizo muchísima gracia. Y Tres bodas de más. Tres bodas de más. Anacleto, bueno, jugaba con un personaje así de los tebeos de mi época, no ya de la vuestra, y bueno, quizá tenía algunas cosas un poquito más fallidas, ¿no? Pero a mí me parece que es un director que siempre se mueve muy bien entre la comedia esta inteligente, y que no es astracanada ni es de risa fácil, sino que muchas veces es buscar esos momentos cómicos de la vida diaria, ¿no? Que yo creo que está muy bien. Incluso a nivel industrial es interesante lo que decía de Telecinco, ¿no? Porque creo que está cumpliendo los requisitos básicos de las pelis que tengan que estrenar al año. El año pasado, por ejemplo, estrenó las que estipula la ley, pero Antena 3, por ejemplo, que sí que ha ido estrenando mucho más, y aquí
sí que se han centrado, han dejado un poco las superproducciones y se han centrado o en terror o en familias. El año pasado por estas fechas estrenaron Menudos Piezas, que también le funcionó muy bien, que estuvo en el Festival de Málaga, con lo cual está clara la estrategia también de un poco las cadenas de televisión, en qué tipo de cine apuestan ahora, y va a ser interesante seguir cómo funciona en taquilla porque seguro que van con muchísimas salas. Y en la semana que viene llegará una película de una temática similar, aunque son películas completamente diferentes, y las dos merecen el espacio, ¿no? Que son Los Aitás de Borja Coveaga, y es curioso porque las dos tienen a la misma co-guionista, que es Valentina Viso, ¿no? Que es fantástica. Bueno, podemos decir que la primavera inaugura la crisis de los padres modernos en el cine español. Exactamente. Bueno, vamos con otro estreno español, es Morlaix, de Jaime Rosales. Con ella el director estuvo en el Festival de Rotterdam. Es una historia de amor romántico, de amor al cine, que rodó en Francia, precisamente en la ciudad que da título a la película. Una joven estudiante que acaba de enterrar a su madre pasa el verano pensando en cómo reenfocar su vida y enamorada de dos chicos, su novio de toda la vida y un estudiante parisino que llega al pueblo. Es una película que he podido rodar en Francia, que en Francia es una cinematografía que da mucha libertad, precisamente. Me ha llegado en un momento en el que, como espectador, estaba bastante aburrido de ver que son una serie de temas que vienen de una agenda política, la que se han colocado en el centro de las películas, y unas estéticas también que me resultan muy, muy aburridas. Veo una película, empiezo a verla, ya sé lo que me va a contar, ya sé el punto de vista y ya sé cómo va a acabar, ¿no? Entonces, en este caso, pues se me presenta la oportunidad de hacer una película en Francia con esa libertad y la he intentado aprovechar. Sí, la he aprovechado. Miguel, c'est le nouveau là-bas. Tu lui as déjà parlé? Tu le connais? Non. Il est trop mignon. Me he emancipado de los temas y me he emancipado de las formas también. Entonces, había días que me levantaba pensando que la película tenía que ser en blanco y negro. Había días que pensaba que tenía que ser con Steadicam. Había días que me levantaba pensando que tenía que ser en 4/3 en color. Y hay un momento dado que me levanté y dije, no, puede serlo todo. Y además lo puede ser por bloques, no de manera como un collage, sino por bloques. Y también, en un momento dado, también sentí que podía admitir muy bien la foto fija. Bueno, pues oye, todo para adentro. Y creo que es una película muy libre, pero también con una estructura también muy sólida. Mais là, quand tu me regardes, tu penses à quoi? Quand je te regarde. Ouais. Siento que hay una colonización de lo político en todas las esferas, del humano por parte de lo político. Entonces yo, pues bueno, una manera de responder es una descolonización. Entonces digo, ¿así queréis ocupar todas las esferas? Pues incluso voy a hacer una obra, no se va a hablar de nada político, van a estar hablando sin parar, y no se va a hablar tampoco de ningún tema que está en la agenda social en estos momentos, ¿no? Bah, j'imagine comment je vais te rendre heureuse. Et dans la vie? Ouais, dans la vie. Las películas son transformadoras, ¿no? Yo siempre he sentido que hacía un cine muy confidencial. Por un lado, como cineasta quiero llegar al máximo de gente, como cualquier autor de cualquier obra, quiere que su obra sea lo más conocida posible, pues igual que si fueras un médico y descubres un fármaco, pues lo que quieres es que la mayor gente lo pueda disfrutar, ¿no? Y al mismo tiempo no me importan las cifras tanto, me importa el llegar, aunque sean pocos, ¿no? Decía Langlois, el que creó la Cinémathèque francesa, dice, un espectador es suficiente, ¿no? Llegar al corazón de un espectador ya me basta, ¿no? Si hay alguien que a través de una de mis películas, sea esta, otra, hay algo que ha descubierto de sí mismo y que ha tenido un efecto, bueno, transformador, yo he cumplido y estoy satisfecho, ¿no? Entonces, yo creo que la experiencia cinematográfica ofrece eso. No todas las películas van a tocar a todos los espectadores, como igual que la música no toca a todo el mundo, como igual que la pintura, igual que la poesía, etcétera, ¿no? Pero sí que tiene que estar fabricada con esa intención, con esa ambición, yo diría, más que con esa intención, ¿no? ¿Tu fais quoi là? Cuando el cine es cine, no ha perdido esa capacidad, como cuando la literatura es literatura o cuando la música es música. El problema es cuando en un cine, en una sala de cine, cuelgan, en lugar de cine, otro producto audiovisual. O cuando en la pantalla de nuestro salón nos hacen creer que lo que se está proyectando es cine. Y entonces nos podemos quedar desconcertados porque decir, esto no me está dando esas posibilidades de interpretar, de debatir, de movilizar, ¿no? Como lo hace el cine. Entonces, el problema no es del cine, el problema es de la ausencia de cine. Es decir, hay infinidad de películas. La crisis actual del cine no es una crisis de abundancia. Creo que en el Festival de Málaga van a proyectar 240 películas, me han dicho. No hay 200
40 películas que sean cine ahí. Es un festival de cine, ¿por qué? ¿Por qué lo llaman festival de cine y no van a proyectar ahí cine? Van a proyectar otras cosas. Pues no le llamen festival de cine porque confunden. Cuando el cine es cine, no hay ningún problema. Y el espectador pues recibe esa inyección, ese estímulo para interpretar, para viajar, para pensar y para intercambiar ideas, ¿no? Que lo que creo es que en la cartelera actual hay muy poco cine. Mi película a lo mejor va a acabar siendo la única película española de todo el año que sea cine, y es medio francesa. Pues decíamos de Albert Serra y Jaime Rosales, también es genifigura. Bueno, película protagonizada por Amint Odiar, por Samuel Kirchner y por Melanie Thierry y Alex Brendemul. Leo Castro, ¿qué te ha parecido? Alex Brendemul sale un poquito al final de la película. La verdad es que, claro, a mí el discurso que tiene es muy interesante hablar con Jaime Rosales, independientemente de si estás de acuerdo en algunas cosas u otras, porque, claro, sales de allí de hablar con él diciendo, ¿y entonces qué voy a ver en Málaga, no? Las 240 películas. Que no son cine. O algo de cine, ¿no? Pero bueno, dicho esto, es una película que realmente lo que es verdad que es una película de Jaime Rosales, la ha querido hacer como la ha querido hacer y que ha tenido toda la libertad, y entonces, bueno, pues juega con los formatos, juega con el blanco y negro, juega con los... En fin, con todo. Y a mí lo que más me gusta de la película es que habla de los jóvenes, de unos jóvenes donde hay mucha presencia de la muerte, donde están sus expectativas de futuro, se habla del amor, se habla de una sensación de no saber hacia dónde se va, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que más me gusta de la película. La parte final me parece un poquito forzada, o sea, ese llegar a cuando ya son mayores, en fin, no voy a destripar demasiado. Y me gusta luego porque en la película los jóvenes van a ver su propia película, o sea, van al cine y ven lo que a ellos les está pasando. Y a mí me parece que es una manera de interpretar de cómo el cine tiene esa capacidad de transformar a los espectadores, sobre todo a los espectadores jóvenes, y que ven en las películas cosas en las que pueden pues hablar, discutir, reinventarse, ¿no? Y luego también cómo esa mirada hacia una película va cambiando a lo largo de los años, ¿no? A mí esas ideas me gustan, pero claro, hay que llegar a ellas. De 2 horas y pues se me hace un poquito difícil. Y fíjate en eso que explicabas, hay que decirle a Jaime Rosales que eso es profundamente político, y que las vidas de esos jóvenes son profundamente políticas. Claro. Porque están además, en una ciudad pequeña como Morlaix, en el norte de Francia, con las aspiraciones de ir a París. Yo le decía, el que trabaja de panadero, el que quiere estar allí, la chica que dice que la ciudad es un muermo y quiere vivir y quiere tener expectativas. Y yo le decía, bueno, tú has dicho que no quieres tener ningún mensaje político ni social, pero eso ya es un mensaje político y social. Y él decía, sí, es verdad. Muchas veces creo que y pensé que los directores no tanto, pero muchas veces se confunde el meter en la agenda no sé, discusiones del debate político parlamentario, o sea, de los partidos políticos, con que el día a día o no sé, si nos gusta o dónde hacemos la compra es un acto político, ¿no? O cómo nos casamos y cómo elegimos vivir también es un acto político. Entonces, claro, son estas contradicciones que entiendo lo que él quiere decir, pero es como, bueno, es una película que también tiene un pozo político y todo su cine lo tiene. Sí, desde la estética y desde la elección de qué estética, ¿no? Esa pantalla partida de la soledad era eminentemente política, o el punto de vista y la perspectiva de Tiro en la cabeza, por no decir del tema, era tremendamente político. Hermosa Juventud, que es una película que a mí me encanta. Y total. Cómo estaban perdidos en una época que no tenían expectativas de futuro, pues también era una película política. Yo creo que él se refiere más al politiqueo. Al politiqueo, sí, que ahí puedo entender. Partideo, dice este partido, el otro partido dice lo contrario, nos pegamos y todas estas cosas. Y creo que el problema de esta película es precisamente el hacerla contra cosas. O sea, quiero decir, esa aleatoriedad que él decía de hoy me levanto y hago, creo que le perjudica. O sea, creo que la película tiene un arranque muy interesante y tiene ideas muy jugosas, ¿no? Como esa parte de verte en el cine, como la parte de jóvenes perdidos, o que a través de que se enfrentan por primera vez a la idea de la muerte. Tienen que enfrentarse a eso, tienen que enfrentarse también a elegir un futuro que va a marcar para siempre donde son, tanto en lo emocional como en lo profesional, digamos, ¿no? Cosas que son interesantes y que han aparecido en otras películas suyas, pero creo que esa aleatoriedad de formatos que no se corresponden con nada, o que ahora de repente meto el final y ahora de repente voy por aquí,
A mí eso es lo que me desconcierta y al final creo que la película cae en un saco roto. Sin embargo, sí que creo que hay un buen material para hacer cosas, pero creo que y ahora me levanto y hago esto, pues creo que eso efectivamente repercute en cómo entiendes la historia. ¿Algo que añadir? No, José Manuel que me encanta la entrevista de Elio a Rosales, está llena de titulares. Es el tipo de entrevista que dices... Que a ti te gusta. ¡Qué fantasía! ¡Qué fantasía! Pues vamos con otra fantasía, y también con cine francés, porque Rosales nos sirve como bisagra entre ambos mundos. Es el documental que dirige nada menos que Thierry Frémaux, probablemente el hombre más todopoderoso del cine de autor, director del Festival de Cannes. En 2017 estrenó Lumière, la aventura comienza, y ahora trae una segunda parte, Lumière, la aventura continúa. Utiliza imágenes restauradas de las películas de los hermanos Lumière, los inventores del cine, y trata de indagar en conceptos como la autoría, la concepción del público que tenían aquellos directores e inventores, y cómo ha cambiado también la propia concepción del cine. A mí me gusta mucho la declaración de Godard. Para entender la gramería hay que ir a ver lo que no reconocen. Y Lumière no la conocía porque era el primero a hacerlo. Por eso que inventó su propia gramería y lenguaje, forma, y lo que hizo fue exactamente lo que tenía que hacer. Por eso que tenemos que separar la invención de la creación. Pero también es una buena cosa que el hombre, porque todo eso fue totalmente olvidado, el que inventó el cine fue también un grande director. Y con la multitud de las leyendas de Lumière, hay esta leyenda como él no creía en el futuro del cine. Conocemos el contenido de esta primera sesión. Comenzó con la salida de la fábrica, la calle Saint-Victor, mujeres, hombres, la bicicleta y el perro. Ya hemos hablado de ella, se la sabrán de memoria. Me parece a mí que, otra vez, con la prueba de las películas, que había una ética. Por ejemplo, la película sobre el duelo es una reconstitución, es una ficción. Y nunca, salvo si vamos a descubrir les snuff movies, pero nunca el cine filmó la muerte, nunca. La representación de la muerte, sí, pero no la muerte. Y en internet se puede ver gente decapitada, así que no hay ética. ¿Y por qué hay ética en el cine? Porque hay una responsabilidad. La responsabilidad del autor, del director. La llegada al Congreso de Fotografía, rodada por Luis en Neuville-sur-Saône, y que sería proyectada esa misma tarde. Pero podemos ver que la manera de hacer cine con él se preguntó las mismas preguntas que un director. Oye, tengo una cámara, ¿qué hago con ella? ¿Dónde voy a ponerla? ¿Qué historia quiero contar? En un plano. Porque hoy el cine es muy rápido, porque no tiene confianza en la paciencia del público, en la inteligencia del público. Eso es una cosa que yo podría decir en la película, que Lumière creía en la inteligencia del público. Proyectaron La merienda del bebé, que muestra de nuevo a Auguste Lumière y a su familia. Es lógico que, siendo Luis quien rueda, Auguste tenga el papel de actor. Me cago en los hermanos Lumière, que diría Fernando Gómez. Sí, en El viaje a ninguna parte. Sí, la verdad, hombre, es que esta labor de arqueología, de buscar las películas, de restaurarlas, de que vuelvan otra vez al cine, el lugar para el que fueron creadas, pues la verdad es que tiene algo muy bello detrás, ¿no? Y además, si es con la mirada del director del Festival de Cannes, pues
pues mejor aún, ¿no? Claro, él también dirige el Instituto Lumière, que se Claro. encarga de esa, de esa reconstrucción de las películas y de llevarlas, que esto es muy importante, a las plataformas. O sea, todo el rato le intentábamos sacar cosas de Netflix, porque Cannes está enfadado con Netflix, entonces todo el rato intentábamos como tirarle ahí, y él decía que para él también las plataformas eran importantes en ese sentido, porque podían llevar el cine de los Lumière a otras partes, ¿no? Y a mí es una película que me gusta mucho, me emociona mucho, y que me parece que tiene reflexiones muy interesantes, como precisamente en esta guerra de quién inventó el cine, si Thomas Edison o los Lumière, pues Frémaux lo tiene claro, sí, la cámara la inventó Thomas Edison, pero el concepto de público, el concepto de espectáculo lo inventaron los Lumière, ¿no? Sí, y luego Georges Méliès también, el cine fantástico, el cine ya con otras pretensiones, pero los Lumière realmente, pues, y sobre todo muchos géneros cinematográficos, El regador regado, pues es un corto, o sea, de los Lumière que da paso a la comedia, buscando la risa del espectador, ¿no? Es decir, que ahí encuentras todo lo que se ha desarrollado el cine pues a lo largo de siglo y pico. Y luego es interesante, él decía, claro, todo el rato la entrevista intentábamos tirarle pullas a la actualidad, entonces sobre si él era más de Méliès o Lumière, si era de un cine más de autor o un cine más de entretenimiento, y decía que de los dos, entonces empezaba a decir Rossellini, Lumière, ahora no recuerdo a quién decía, Spielberg, Méliès. Eso me recuerda a qué he hecho yo para merecer esto, ¿no? ¿Cómo era, realista o romántico? Y luego decía Almodóvar. Méliès y Lumière. Méliès. Bueno, no. Y entonces decíamos, Méliès lo que ha dicho. Y entonces decía, no, los dos, Almodóvar es los dos, como Paul Thomas Anderson. Entonces quedaba un poco ahí. No, pero es interesante porque también decía, es que hay películas de cine de autor malas. O sea, la etiqueta cine de autor o cine y de los Lumière. Claro, o cine depende de la estructura industrial, de cómo se haga la película. Una película independiente no significa que sea una buena película, y hay películas de entretenimiento fantásticas y hay películas de autor que son malísimas. A mí sí me parece interesante esta idea también de hacer una educación sobre el cine, sobre la historia del cine, que lo recupere con ese amor, con esas cosas, y creo que ahí las plataformas y la convivencia con las plataformas es básica, porque ya no hay otro lugar donde tú puedas aprender de la historia del cine o tengas acceso a ese tipo de películas. Y es un poco, hilando un poco lo que decía en el discurso ganando Son Baker el Oscar, ¿no? Llevad a vuestros hijos al cine, pero claro, muchos hijos, si le quieres enseñar E.T. o los Goonies o los 80, Méliès, o le quieres enseñar algo más indie o de autor, necesitan las plataformas porque se han convertido en la biblioteca y en el catálogo que tenemos actualmente. Entonces esa convivencia y ese aspecto también de recuperar la historia me parece fundamental. Y luego sí que decía una cosa interesante que tenía que ver con lo de Rosales, que el cine era el cine y las series eran otra cosa. Eso sí, son novelas. Y que no tenían una autoría y que, bueno, que eran otra Bueno, cosa. todo es discutible también. Sí, exactamente. Todo es discutible, ¿no? Que él no tenía tiempo para ver series. Bueno, esperemos que sí tenga para ver las películas españolas que le vamos a mandar para esta nueva edición. Vamos con otra directora francesa que estrena esta semana película, es Noémie Merlan, actriz de títulos como Retrato de una mujer en llamas o Un año, una noche, que ahora dirige su segunda película como directora, Las chicas del balcón. Es un homenaje a mujeres al borde de un ataque de nervios, una comedia de 3 amigas y compañeras de piso en un caluroso verano en Marbella, donde acaban envueltas, en Marsella, perdón, en Marbella no, donde acaban envueltas en una sangrienta noche en el apartamento de un vecino. Ahí está, joder. No. Va en calzoncillos. Para, te va a ver. Seguro que sabe que le vemos. ¡Oh! Estoy cachonda, joder. Pensando en su salchicha. ¿Lleva slip? No, son boxers, Me ha enviado un mensaje, joder, me ha enviado un mensaje. Os va a costar muy... ¡Oh, que quiere jugar el bomboncito! ¡Oh, my God, oh, my God! Bueno, pues podría ser Marbella porque suena Concha Velasco y Qué calor en la ciudad, una canción que reconocía la actriz, se encontró por casualidad. Merlan ha escrito el guión con Céline Sciamma y habla de cómo contar los cuerpos femeninos sin sexualizarlos. Ha sido interesante pensar en cómo hacerlo, cómo permitirte mostrar los cuerpos de las mujeres sin sexualizarlos. Creo que tenemos todos unos automatismos a la hora de filmar a las mujeres. La verdad es que casi tuve que obligarme a pensar en ello y preguntarme
preguntarme también cómo habría filmado a un hombre si fuera un hombre. A la vez para mí era importante no esconder el cuerpo, porque me interesa la desnudez. Es algo que forma parte de mi vida. Así que lo que hice fue asegurarme de iluminar los cuerpos de hombres y de mujeres por igual y de que los cuerpos fueran bellos pero naturales, porque yo cuando estoy desnuda no meto barriga. También está el hecho de desafiar al espectador de inmediato a que se acostumbre a sus pechos, que seguirán luciendo muy desnudos en la película. Había que romper esa mirada banalizada. Pues yo creo que sí que consigue esa no sexualización. Hay una escena de un ginecólogo bastante potente. A mí me parece un poco gritona, que entiendo el homenaje a mujeres al borde de un ataque de nervios, pero me parece un poco excesiva y creo que no acaba de pillar el tono. Aunque creo que hay cosas interesantes. Como que es interesante el punto de partida, ¿no? Y el espíritu que tiene y lo que quiere contar y cómo lo cuenta, pero creo que no le coge el tono, entonces no acaba siendo divertido. O sea, se queda en un terreno de nadie donde las protagonistas son también un poco, están perfiladas, pero un poco como demasiado encasilladas, y creo que eso le perjudica a una película que podría haber sido mucho más divertida o tomarse menos en serio en ese sentido. Pero suena Concha Velasco, que eso es también importante. Y el repaso al cine de autor lo terminamos con un thriller británico ambientado en la India, Santos, secretos de un crimen. Está dirigido por Sandhya Suri y cuenta la investigación de un agente de policía mujer que trata de averiguar quién ha violado y matado a una niña de una casta inferior. Hay un plan del gobierno para mujeres como usted. Es el nombramiento por compasión. Quiere decir que como es viuda de un policía, puede heredar el puesto de Raman. ¿Alguacil? Devika Pipal, de 14 o 15 años, era la hija de Ram y Rani Pipal, ambos trabajadores del pueblo de Lalipur. Vete a dormir y lo olvidarás. No puedo olvidarlo. Pues la verdad es que me ha parecido como utilizando los, un poco los arquetipos del thriller americano totalmente, pero adentrarnos un poco en algo terrible que pasa en la India, que otras series han versado sobre esto, que es la cantidad de violencia sexual y de violaciones que ocurren, y a través y también un poco estos personajes femeninos, porque ella hereda el cargo. Eso es muy interesante. Su marido muere y ella no tiene, y es repudiada por los suegros porque no la querían. Entonces hereda el cargo de su marido y eso le permite tener un sustento y un techo donde dormir, y a partir de ahí, casi sin ningún tipo de formación, ¿no?, se hace investigadora o ayudante de una investigadora que tiene mucho callo y sabe cómo funcionan estas cosas. Y también es interesante, ¿no?, la violencia sexual, cómo se trata en la India, la corrupción policial, los empresarios, quién hace las cosas, qué se tapa, y muchas veces como también hay que coger alguna cabeza de por medio para dar una lección y que no se repitan las cosas sin ser así. Creo que es interesante como thriller y funciona muy bien. Pues vamos a pasar ahora a otro tipo de cine que está en streaming. Hablaba antes Fremo del streaming, de lo que es cine y lo que no. Creo que esta no le va a gustar a Rosales. Es la película más cara de la historia de Netflix. Y los hermanos Russo, Joe y Anthony, los que dirigieron las dos últimas películas de los Vengadores de Marvel, vuelven a colaborar con la plataforma en esta superproducción que dicen ha costado más de $300 millones. Estado Eléctrico es la adaptación de una novela sueca, una historia de aventuras de un adolescente que busca a su hermano en medio de una rebelión de robots y un líder tecnológico despiadado que quiere dominar el mundo. Me están diciendo que mi gran avance se ha fugado. Este robot sabe dónde encontrar a mi hermano. Quiero recuperarlo. ¡Encontradlo! Tenemos la oportunidad de echar abajo todo su perverso sistema. Robots y humanos. Combatiendo al verdadero enemigo. Sí, me gusta cómo piensa. La protagonista de esta historia es Millie Bobby Brown, la actriz de Stranger Things y otras películas de Netflix como Enola Holmes o Damsel, y estuvo hace unas semanas por Madrid, José. Sí, la actriz británica, como en el Hollywood clásico casi, con el sistema de estudios, ¿no? Es uno de los rostros asociados al gigante del streaming, en esta ocasión con un papel que tiene otra vez esa pátina nostálgica. La película está ambientada en los 90 y nos contaba en una falsa rueda de prensa. Lo de falsa es porque las preguntas estaban filtradas con un código QR y se hicieron 4, no entraron todas las que mandamos. Nos contaba
contaba la actriz cómo había buscado inspiración para su look en la película. Cuando leí el guión, inmediatamente quise teñirme el pelo. No sabía si iba a ser rubio o de colorado, o de hecho, hablamos de usar un color como el rojo o el azul. Lo estuve investigando, yo nací en 2004, por lo que investigar implicaba retroceder en el tiempo. Pero luego me topé con una imagen de Drew Barrymore y se la envié a los rusos. Y ellos aprobaron el look. No era solo el peinado, era también su aspecto. Todas las capas, ese flequillo con el que intentaba como esconderse, siento que ella oculta mucho de lo que siente. Y el flequillo ayuda en eso. Soy muy fan de esta estética de los 90, me ha gustado mucho ese estilo. Y me encanta desarrollar este personaje y rendir homenaje a algunos iconos de los 90. Como decíamos, Estado Eléctrico es una peli de aventuras que quiere recoger el espíritu clásico del cine de los 80, también es un western robótico y plantea una reflexión sobre nuestra relación y convivencia con la tecnología, algo que le preocupa a la actriz. I am very, very detached from technology. I'm very lucky. I just have never really Estoy muy alejada de la tecnología. Tengo mucha suerte porque nunca me ha interesado estar con el teléfono. No me parece divertido, me encanta estar en la realidad y creo que, viendo la importancia de esta historia y su mensaje, creo que mi generación y mi público realmente necesitan ver una película como esta, porque creo que, sin predicar nada, pueden reflexionar sobre cómo es su relación con la tecnología y crear un equilibrio saludable. La tecnología puede tener grandes beneficios, pero también es una de las principales razones por las que mi público sufre problemas de salud mental. Por lo tanto, es algo que tenemos que investigar más y de lo que debemos proteger a los jóvenes para que podamos tener un futuro más saludable. Y los hermanos Russo, que se pasaron al streaming después de la pandemia, después de recaudar miles de millones de dólares con las películas de superhéroes, nos contaban que aunque llevan mucho tiempo trabajando en esta historia y se pueden hacer algunas comparaciones con la realidad y la actualidad política en Estados Unidos, sí que han volcado sus ansiedades y preocupaciones por cómo la tecnología marca la dirección del mundo. We try to make movies that reflect anxieties that we have. Tratamos de hacer películas que reflejen nuestras ansiedades y las que discutimos en la sala de guionistas. Son cuestiones que nos preocupan como padres de nuestros hijos o cuestiones como personas que estamos preocupadas por el futuro del mundo y a dónde va. Y luego tratamos de plasmar esos temas en historias. Hemos estado trabajando en esto durante unos 5 años. Es extraño calcular el tiempo con la forma en que el mundo está cambiando, pero tenemos la percepción de que ha estado avanzando en esa dirección, hacia un tecnocapitalismo. La película plantea preguntas. ¿Qué papel desempeña la tecnología en la dirección a la que se dirige el mundo? ¿Cuánto hemos sido manipulados por esa tecnología para permitir que el mundo avance en esa dirección? ¿Y cuánto ha contribuido nuestra desconexión unos de otros al ambiente actual? El mundo parece ser menos amable y menos tolerante de lo que era, digamos, hace 10 años. La película no pretende tener ni tiene ninguna respuesta, pero sin duda tiene una perspectiva esperanzadora. Bueno, José. Pues le doy la razón no. a Rosales, es un desastre, es un disparate, o sea, esto ha costado 320 millones de dólares. ¿Qué han hecho con el dinero? Que vuelvan las facturas. Otra vez han engañado a Netflix, es que no tiene razón de ser la historia, el guión, la aventura es viejuna, es hortera, es descafeinada, ellos están regular. Millie Bobby Brown, por mucho que diga la estética, claro, ha cogido la estética de Drew Barrymore en una alfombra roja de los 90, no de un adolescente que busca a su hermano desaparecido. Es todo bastante obvio y luego han querido, como siendo digital, volver a un tipo de efectos digitales, no como más artesanales de los robots y que todo sea como más palpable, pero es fea la fotografía, es esta fotografía apagada como de salón de té británico. Es una cosa que no te la explicas cómo eso ha tenido luz verde sin darle 300.000 vueltas y que haya costado lo que ha costado y que vaya a tener la promoción que tiene y que sea la gran apuesta de esta primavera de Netflix, que ya podría invertir eso en peliculitas indies o películas de autor. En Jaime Rosales. En cine. Mucho mejor. En cine en mayúsculas. Yo me imagino a Jaime Rosales con un cubata viendo Estado Eléctrico. Bueno, esa es la imagen de este fin de semana. De ahí no me bajo. Adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series.
Y en televisión echamos un vistazo a los estrenos internacionales. Dani Garrán, ¿qué tal? Hola chicos, muy bien. Y vamos a empezar por Italia porque, bueno, pues a diferencia de nosotros, analiza su historia reciente con el estreno de dos series ambientadas en dos momentos clave, una buena y una mala. Por cierto, ya vamos a hacer spoiler. La primera de ellas es pues muy valiente, muy histriónica, una propuesta antifascista sobre cómo fue el ascenso de Mussolini al poder, dirigida por Joe Wright. El hijo del siglo es el nombre de esta serie sobre el fundador del fascismo, que ha suscitado también un fuerte debate en Italia, como no podía ser de otra manera, en el año en el que se cumplirá el 80 aniversario de la ejecución del dictador. Se presentó en la última mostra de Venecia y es una adaptación de la novela homónima de Antonio Scurati y narra el ascenso al poder de Mussolini desde la fundación de los Fastios de Combate en 1919, después de la Primera Guerra Mundial, poniendo el foco en la violencia que sus camisas negras perpetraron contra los socialistas hasta que instauraron la dictadura en 1922. La burguesía tiene en su haber una historia centenaria de progreso y grandes logros. El proletariado apenas cuenta con una crónica de inexperiencia y locura. Contra los falsos vendedores de humo, los cobardes socialistas, los imbéciles de toda clase, lanzo alto y claro el grito: ¡viva la reacción! ¡Defendamos nuestra seguridad! ¡Convirtamos el miedo en odio! La serie, que se puede ver en Sky Showtime, ha sido dirigida por el británico Joe Wright, autor de otras adaptaciones de clásicos literarios como Orgullo y Prejuicio o Ana Karenina. También dirigió a Gary Oldman como Winston Churchill en El instante más oscuro, y Paolo Sorrentino y Pablo Larraín son productores, y en el papel de Mussolini nos encontramos al actor italiano Luca Marinelli. Tom Rowlands, además miembro de The Chemical Brothers, le pone una música frenética y anacrónica a cada capítulo, al punto de que el fascismo italiano parece muchas veces un after o un videoclip de ultraderecha. Quería decirle al presidente que los fascistas no dudaremos en respetar el orden y la legalidad. Pero si el intento del gobierno de frenar los desmanes de los extremistas socialistas fracasa, nosotros no escatimaremos ningún exceso contra la deriva bolchevique. No pondremos ningún límite a nuestras acciones, ninguno. Nos lo exigen oficinistas, comerciantes, incluso quienes apenas tienen un trocito de tierra. Bueno, pues la serie se presentó en Venecia y sus protagonistas hablaban de la propia serie, también de fascismo y de por qué es necesaria justo ahora una serie sobre Mussolini. Decíamos que era una serie que había levantado muchas ampollas, y es que el escritor del libro en el que se basa la serie estuvo presente en esa rueda de prensa y fue muy crítico con el ascenso del fascismo en la Europa actual. Un monólogo de este autor, de Antonio Scurati, fue censurado en la televisión pública italiana por parte del gobierno de Meloni. Así hablaba el escritor de la capacidad del arte para combatir el fascismo. Io credo che lo spettro del fascismo si aggiri ancora per l'Europa, ma non sono stato io ad evocarlo con il romanzo, non è stato Joe e tutti gli altri ad evocarlo con il film, sono altre forze storiche, altri soggetti ad evocarlo, non certo noi. Y decía que el espectro del fascismo pues todavía está en Europa, pero que no lo ha invocado ni su novela, ni la serie en este caso, sino otras fuerzas históricas y otros sujetos que lo están evocando. Y lo que el arte democrático y antifascista puede hacer no es evocarlo, sino dispersarlo. Bueno, en esa presentación de la serie, Joe Wright, el director, hablaba de la necesidad de acercar el concepto de fascismo a una audiencia más joven, a la que no lo ha vivido, y darle herramientas para tomar partido políticamente. But nor did I want to just preach to the converted. I wanted to approach the middle audience, and especially the younger audience. Y le contaba el director a Pepa que no solo es sobre Italia, ¿no?, esta serie, sino que habla del mundo y de que quiere ir a una audiencia joven que no sabe qué es ser un fascista hoy. A mí me pasaba, cuando tenía 20 años no entendía de dónde venía el fascismo. Solía llamar fascistas a la policía, a Margaret Thatcher, pero realmente no entendía, bueno, no iba desencaminado, pero realmente no entendía dónde empezó todo. La idea es que quien vea la serie se pregunte, ¿de qué lado estás?
Sí, esta intención de mostrar el nacimiento del fascismo pasaba además por la necesidad de no establecer paralelismos con la historia actual, especialmente dentro de Italia, apelando, decía el director, a la inteligencia del espectador. We didn't really need to draw any parallels to the world today. At first, we included some in the script. Decía que no era necesario establecer ningún paralelismo con el mundo actual. Al principio incluyeron algo en el guión, pero se dieron cuenta de que esta era una manera de subestimar al público. Los paralelismos están ahí para que todos lo vean y para que el público lo descubra por sí mismo. Y uno de los peligros, obviamente, cuando se narra la vida de un dictador desde una posición antifascista es convertirlo en un monstruo, ¿no? Deshumanizarlo, lo cual de alguna manera le exime de responsabilidad como ser humano. Esto es algo de lo que Joe Wright quería huir. I think it's really important to not demonize these characters. I remember when there were the terrible atrocities at Abu Ghraib. Decía que para él era importante no demonizar al personaje que recordaba las terribles atrocidades en Abu Ghraib con George Bush, que se decían que eran personas con el alma enferma, malvados. Este tipo de discurso de alguna manera les absuelve de responsabilidad. Si los demonizamos, les eximimos de responsabilidad. Son humanos, eran humanos. En ese sentido, lo más interesante es mirar a la naturaleza humana colectivamente y descubrir qué hay dentro de nosotros que permite que esto suceda. Una de las novedades de esta serie es que Mussolini no es retratado como un hábil estratega político, como lo hemos visto en otros retratos, sino como un dictador oportunista que utilizó el terror para consolidar su poder. El actor Luca Marinelli se enfrenta a uno de los papeles clave de su carrera y lo pasó muy mal durante el rodaje, como contaba en Venecia. For me, painful thing was to really get in touch with him, so to not judged him, because that is something that I learned. Decía el actor que había sido muy doloroso, espeluznante hacer este papel. Lo aprendió en la escuela de teatro, que no debes juzgar a los personajes. Y no es fácil hacerlo con alguien como Mussolini. Ha sido muy doloroso. Decía que rodar, convertirse físicamente en él no había sido fácil, que recordó una noche en la que volvía del rodaje y se puso a llorar y tenía que repetirse una y otra vez por qué era importante hacer esta serie. También reconocía Marinelli que la perspectiva de Joe Wright fue determinante para aceptar el papel y que el hecho de contarle a su familia que iba a recrear al dictador fue todo un proceso. I am anti-fascist and I came from an anti-fascist family, so for me I was really shocked because I remember the day that I was talking. Decía el actor que él venía de una familia antifascista, que también lo era, así que contárselo a su abuela y a sus padres pues fue todo un trago. Recordaba el día que se lo contó a su abuela, a toda su familia, y que ella le preguntó de qué iba a hacer y le dijo que de Mussolini, y hubo un silencio y ella no entendía por qué, ¿no? Se quedó sin palabras, pero bueno, ahora sabe que lo que quería era tomar responsabilidad, y desde el libro hasta el guión pues han tratado de dar el mensaje correcto y luchar contra algo que sigue siendo muy actual. Y hablaba también el director de las referencias en las que se había fijado para narrar el ascenso de Mussolini, además del futurismo, de los movimientos creativos de la época. La película Novecento de Bertolucci, El Gattopardo de Visconti, también habían sido dos grandes referentes obras a las que mirar. Well, listen, Bertolucci is, I was hugely influenced. Decía, Bertolucci es lo más, ¿no? Se queda sin palabras. Me ha influido muchísimo la forma de contar en general todo el cine italiano. Una de las grandes influencias en esta serie es Visconti, sobre todo las escenas de noche. Una de las razones de estar tan contento por poder hacer esta serie es poder rodar en Roma, en Cinecittà, con artistas italianos. Era como entrar en el cine italiano de alguna forma. Bueno, pues mencionaba El Gattopardo de Visconti y que sí que lo había tenido como una referencia. No sé si han tenido como una referencia la adaptación de Visconti los de Netflix, que han adaptado la novela de Lampedusa. Pues sí, es una serie de época que adapta el clásico de la literatura italiana de Lampedusa. El Gattopardo cuenta la historia de una familia aristócrata siciliana del siglo XIX que tiene que superar todos los cambios sociopolíticos que amenazan su supervivencia. La unificación de todos los reinos de la península llevada a cabo por los camisas rojas de Garibaldi. Hay que recordar que en el 63, como hablábamos, Visconti estrenó la película, que ya es un clásico, protagonizada por Claudia Cardinale, Burt Lancaster y Alain Delon. Esta nueva versión está creada por Richard
Barlow, y en su reparto cuenta con Kim Rossi Stewart, Benedetta Porcaroli y Deva Cassel, que es hija de la icónica Mónica Bellucci y el actor Vincent Cassel. Griegos, romanos, árabes, normandos, al final todos se volvieron a casa y nosotros nos limitamos a sacudirnos el polvo. Y aquí seguimos, tranquilos, esperando al siguiente aspirante a líder. Tal vez esto nos sirva para mejorar. ¿Mejorar en qué? ¿Seremos más trabajadores, más cultos, más disciplinados fiscalmente? Tú sueñas. No queremos mejorar, porque nos creemos perfectos tal como somos. Nuestra vanidad es más fuerte que cualquier ejército, recuerda eso. Kim Rossi Stewart es el príncipe de Salina, un hombre que se resiste a los nuevos tiempos en los que el poder pasará a otras manos e incluso por las urnas. Una miniserie que explora el poder, el amor y el precio del progreso. Habla de un mundo en decadencia en el que la aristocracia, que durante siglos gobernó Sicilia, se ve amenazada por esa supuesta modernidad que prometen los unionistas. Piénsalo, Concheta. ¿Por quién luchan tus soldados de uniforme azul? ¿Por un rey al que nunca han visto? ¿O para que un puñado de curas sebosos puedan seguir engordando? Sinceramente, a mí no me parece una gran motivación. En el norte hay ideas nuevas, hay industria, hay progreso. ¿Y aquí qué tenemos? Solo censura y corrupción. Pues censura y corrupción que ha marcado la historia creciente en el Mediterráneo, sobre dos series que cuentan precisamente la historia de Italia, como decimos, en dos momentos muy diferentes. Dani, ¿qué te han parecido? Bueno, pues creo que son series muy diferentes también, no podríamos meterlas en el mismo saco, ¿no? Para empezar, bueno, la de Mussolini creo que es una grandísima serie, me ha interesado mucho desde el primer momento, creo que es una propuesta muy valiente, tanto en la narrativa como en lo visual. Directamente, bueno, cuando empiezas a ver la serie parece un videoclip completamente, una rave de ultraderecha con esos muy histriónica. A favor. Me encanta lo de rave de ultraderecha. Es una radio ultraderecha, muy histriónica, ¿sabes? Y también con en Capital. Con el personaje de Mussolini en primer término, que como bien decía tanto el actor como el director, creo que está muy bien creado, creo que no es una caricatura, es un tío que da miedo, pero sin llevarlo al extremo de convertirlo en un monstruo, que creo que ese sería el verdadero error en el que se podría caer. Y sobre todo me gusta, como digo, esa propuesta visual, ¿no? De grabar en el Cinecité, en sitios tan míticos, ¿no? y tan clásicos de Italia, pero con una propuesta muy rompedora en lo estético y en el sonido también. La música. Me gusta sobre todo que rompa esa cuarta pared y que Mussolini se dirija mirando al espectador directamente, ¿no? Que creo que era muy difícil de adaptar. Bueno, pues se podía haber hecho una cosa mucho más realista, ¿no? Porque la novela, Scurati tiene mucho de historiador y es verdad que es ficción, es una novela, pero todo lo que pasa en el libro pasó de verdad, ¿no? Y está documentado con cartas. El libro mezcla muchas cosas y entonces esa mezcla de diferentes textos es la que Joe Wright ha hecho así. No es una serie fácil en el sentido en el que tú esperas casi un cuéntame por el tono y de repente te encuentras con una cosa muy loca, con la música de los Chemical Brothers, con una actuación un poco histriónica, pero a la vez lo que sí que es muy interesante utilizar esos elementos que pueden sacar a algún espectador, pero que yo creo que sí que reflejan lo que contaba Scurati en la novela, que es cómo alguien desde Milán llega al poder, cómo el fascismo es elegido. O sea, no hay un golpe de Estado como en España, es cómo llega al poder, cómo consigue controlar la prensa porque él era periodista, cómo consigue controlar el arte porque era futurista, porque su amante era una pintora, coleccionista futurista, cómo consigue controlar todas las partes de la sociedad, hacerle la carambola al Parlamento y ganar las elecciones, ¿no? Y creo que eso es tremendamente interesante. Y además de hacerlo con una figura que era un tipo listo, astuto, que tiene una serie de objetivos, pero que a la vez era un corrupto y que va un poco como Franco en ese sentido, ¿no? Sobreponiéndose a todas las dificultades que le van viniendo. Y me parece que el retrato es veraz, es tal cual está en la novela y sin embargo la forma de contarlo es completamente diferente. Y a mí me parece que no hay ambajes, no hay medias tintas, es una serie antifascista, está totalmente explicado y esos paralelismos
sí tienen que ver con cómo se llega ahora, ¿no? Con cómo va a venir el fascismo, que no va a venir con camisas negras, va a venir de otra manera. Sí, yo creo que justamente el enfoque, ¿no? O la estética y la apuesta visual y el dispositivo narrativo incluso de la serie tan posmoderno, yo creo que le ayuda también de alguna forma a desmontar la épica del fascismo, en el sentido de sí que no llega a la caricatura, pero al ser tan excesivo, tan extravagante, tan sobreactuado en algunos momentos, aunque él está increíble, es cierto que a veces que me aturulla un poco demasiado hablar a cámara, ¿no? Que los parlamentos son demasiado largos y que se vuelve repetitivo. En el primer capítulo sí que te sorprende, pero luego ya empieza a volverse repetitivo. Pero sí que creo que al hacerlo excesivo y llevárselo a ese terreno mientras estás contando la historia de cómo se llegó a esa situación, de cómo este señor se alzó de forma democrática con un discurso hiperreaccionario y militarista y consiguió llegar al poder, creo que le quita también toda la pátina de épica que muchas veces ha querido tener el fascismo, ¿no? Y que es mucho menos épico y mucho más civilino, y mucho más de cobardes que van por detrás hasta que llegan a los logros, ¿no? Entonces yo creo que le sienta bien eso a la serie y que es súper interesante, y yo no he podido terminarla, pero tengo ganas de seguir viéndola y le sienta muy bien. Y luego El gato pardo es, pues supongo que lo que han hecho es algoritmo y han dicho los Bridgerton en Italia. El gato pardo. Claro que es y además es que quiero decir que la novela de Lampedusa se puede adaptar las veces que se quiera, ¿no? Pero que Visconti hizo una cosa magnífica en una escena de baile que duraba un montón, y en ese baile estaba la historia de Italia condensada, ¿no? Entonces como la no sutilidad del algoritmo puede matar una cosa tan maravillosa de una novela que luego ha sido muy manida, porque siempre se dice eso de atar todo para que cambiar algo para que nada cambie, ¿no? Pero ¿cómo puedes romper es tan todo? Monumental lo otro, que es como si me dicen que voy a hacer una serie del Titanic. Claro, sabiendo cómo va a acabar. Claro. O sea, es como, ¿para qué quiero yo ver una serie del Titanic? O sea, es imposible. El algoritmo mató al gato pardo. Sí, pobre Visconti. Bueno, de Italia vamos a saltar a Reino Unido, porque esta semana se ha estrenado una serie británica que va a dar mucho que hablar. Sí, hablamos de Adolescencia, una miniserie de 4 capítulos que ya está en Netflix y que, a pesar de su título, no es una serie sobre líos de faldas de jóvenes. Avisamos, cuenta la historia de una familia tranquila y normal cuya vida se ve completamente trastocada cuando el hijo de 13 años es arrestado por el asesinato de una compañera de su colegio. A partir de entonces se inicia una carrera contrarreloj para la policía, los agentes sociales y la familia, con el fin de saber qué pasó, por qué y si el adolescente es realmente el culpable de tan atroz crimen. Bueno, Jamie, te haré unas preguntas más, si te parece. ¿Me explicas qué significa para ti estar detenido? Pues que la policía cree que he hecho algo y me van a encerrar hasta saber si es verdad. Buena respuesta. ¿Y me explicas por qué necesitas un abogado? Para que no me pillen diciendo lo que no debo. Bueno, la serie profundiza en los motivos que pueden llevar a un joven a cometer un asesinato, las presiones sociales y el papel de Internet y las redes sociales. Protagonizada y coescrita por Stephen Graham, está dirigida por Philip Barantini, tándem que repite después de la aclamada serie Boiling Point, con la que comparte el recurso de grabar cada capítulo en un solo plano secuencia, sin cortes y en tiempo real. Esta propuesta, que no tiene nada que ver con Élite, afortunadamente. ¿Qué os ha parecido? A mí me ha volado la cabeza. O sea, vosotros ya me la contasteis un poquito. Yo todavía no había tenido tiempo de verla y todavía no la he terminado. Llevo solo la mitad, pero he flipado. Quizá lo que menos me gusta, os tengo que decir, es el único plano con el que se graban todos los capítulos. Me saca un poco de la historia porque siempre con este tipo de recursos de grabarlo en un plano secuencia, como que se me va un poco la cabeza y siempre le veo un poco las costuras, ¿no? Quiero ver un poco más allá y ver cómo está hecho. Pero bueno, en lo narrativo me parece una grandísima serie. Las interpretaciones están geniales y bueno, pone sobre la mesa muchos temas que creo que es mejor no desvelar para no contar los spoilers, pero muy oportunos de la adolescencia actual. Yo estoy como tú, que hay capítulos que el plano secuencia me ayuda a sobrellevar la angustia y quizá el de la psicóloga, ¿no? Creo que es el 3. El 3. Me ayuda a sobrellevar esa angustia y esa tensión y adentrarte un poco en la inestabilidad
vulnerabilidad de esos personajes a los que de repente de una noche a la mañana les cambia la vida. Luego hay otros momentos donde el plano secuencia se me queda un poco en ejercicio de estilo vacío, pero la serie cuenta algo de una manera además diferente, que no es fácil hablar de, bueno, pues de un caso de asesinato y de qué ha pasado en ese instituto. Todos podemos más o menos entender y indagar en todo eso, y sobre todo me parece una virguería el capítulo 3, donde en ese casi en ese interrogatorio de la psicóloga, que no es un interrogatorio, es una sesión, casi tú puedes ver cómo se ha cometido la escena, ¿no? Cómo ha ocurrido ese crimen. Y eso me parece brillante, sin una sola referencia a cómo emerge la violencia, cómo emerge el punto, sí, el que dice la Samantha Schweblin, ese momento inesperado que cambia todo, ¿no? Y creo que ese capítulo lo demuestra. A mí me gusta mucho. A mí me ha flipado. Creo que los actores están increíbles. Sí, sí. Ese niño de 13 años, que creo que va a hacer una peli con Margot Robbie, que le han anunciado que está en un proyecto, ese niño lo que aguanta, y además no sé si será todo plano secuencia o hay un poco de trampa con algún corte, que ya sabemos que esto es difícil de la inteligencia artificial puede venir hacer la verificación y tal, pero el primer capítulo, que es tan impactante por lo que cuenta y por cómo lo cuenta, y porque estás viendo lo que hemos visto 50.000 veces en el cine americano y en las series americanas, que es cuando llega un detenido a una comisaría. Lo que pasa es que el detenido en este caso le hacen las mismas preguntas siendo un chaval de 13 años sin los recursos y que no puede contestar eso. Es súper elegante también, incluso cuando le hacen el examen médico, cómo la cámara se da la vuelta y se queda con el padre. El segundo, por el instituto, también tiene cosas súper interesantes de dinámicas escolares y de cómo hay una brecha tremenda entre padres e hijos. El tercero ya entra la psicóloga, no voy a contar más. Y luego yo pensaba mucho en que acaba siendo una serie que hace un profundo estudio de la masculinidad, tanto de un padre policía que no sabe que a su hijo le hacen bullying, que es una historia secundaria de la serie, como de un padre ausente por trabajo, unas dinámicas en niños de 13 años súper en teoría inocentes, pero que son súper tóxicas y que generan unos comportamientos muy violentos. Entonces me parece súper interesante que en 4 capítulos vivan los británicos, siempre vivan los británicos, yo súper Brexit, hagan en 4 capítulos, cuenten todo bien y como se tiene que contar, y con esa eficacia y esa contundencia, y creo que va a ser uno de los títulos del año. Pues vamos a terminar con otra miniserie británica, también en Netflix, que aborda uno de los casos más importantes, más impactantes de contaminación ambiental en la historia reciente. Sí, se llama Ciudad Tóxica y narra la lucha de un grupo de madres en un pequeño pueblo industrial al norte de Londres. Sus vidas se vieron marcadas por el nacimiento de sus hijos con malformaciones congénicas atribuidas a la exposición a residuos tóxicos liberados durante la rehabilitación de una antigua planta siderúrgica. Conocida como el Erin Brockovich británico, fue un caso ampliamente cubierto por los medios, una batalla legal sin precedentes contra las autoridades acusándolas de negligencia. Jodie Whittaker es la actriz que interpreta a la madre que inicia el movimiento. ¿Quieres que yo te diga si podríamos llevarlos a juicio o no? Es que siempre pensé que había sido culpa mía. Algo que había hecho. La diabetes o por mí. Nunca atiendes en clase. Te va a ir muy mal, niña. Creía que era culpa mía que Connor saliese así. El resto de madres dicen lo mismo porque eso es lo que hacemos, nos echamos la culpa. Así que necesitamos al mejor abogado que encontremos. Y no sé qué hacer, tú eres contable, eres lista. Ayúdame. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.